El fenómeno de la calle infinita seducía a los curiosos con la promesa de lo desconocido. Intrigados, caminaban en línea recta, pero el horizonte parecía burlarse de ellos, nunca alcanzaban el final. La repetición de la vista desconcertaba a los exploradores, sumiéndolos en una espiral de desesperación. Una bruma espesa siempre flotaba sobre la calle, difuminando los contornos de los edificios, cada uno similar al anterior y todos desprovistos de vida. Los postes de luz proyectaban sombras alargadas que parecían susurrar secretos inaudibles. En la distancia, un leve murmullo sugería la presencia de otros, pero nunca se cruzaba nadie. Un día, una mujer audaz llamada Isabel decidió desafiar la maldición y miró hacia atrás. Para su horror, vio su propia figura caminando en la misma dirección, una versión pasada de ella misma destinada a caminar para siempre. ¿Era la calle interminable una trampa creada por fuerzas inexplicables o un reflejo eterno, una condena de repetir los pasos en un bucle infinito? La desesperación se apoderó de Isabel mientras intentaba escapar de su propio eco, pero la calle persistía, retorciendo la realidad en una maraña interminable. En la calle infinita, cada paso resonaba con la condena de un laberinto eterno, donde el tiempo y el espacio se retorcían en una danza macabra de atrapar almas errantes. Isabel había oído rumores de la calle en sus días de universidad, una leyenda urbana que circulaba entre los estudiantes más osados. Se decía que la calle era un portal a otra dimensión, una broma cósmica jugada por entidades superiores. Decidida a desentrañar el misterio, había llegado al lugar con una mezcla de escepticismo y curiosidad, pero ahora, frente a la horripilante verdad, la certeza la aplastaba. Mientras Isabel avanzaba, otros se unieron a su fatídico recorrido. Un hombre llamado Rodrigo, con una cámara al hombro, buscaba documentar lo inexplicable. Laura, una joven artista, deseaba capturar la esencia de la calle en sus dibujos, y un anciano conocido como el profesor, que sostenía un antiguo grimorio, creía que había una clave en sus páginas que podría romper la maldición. Juntos, formaban un grupo heterogéneo, unidos por su ansia de entender lo incomprensible. Conforme caminaban, los días se deslizaban en una continuidad sin fin. El sol nunca ascendía ni descendía, quedando suspendido en un perpetuo atardecer. Las sombras de los edificios se alargaban y encogían de manera errática, creando figuras grotescas que parecían cobrar vida. A veces, Isabel podía jurar que escuchaba risas detrás de las paredes, risas que resonaban con una malicia sobrenatural. Rodrigo, obsesionado con su cámara, documentaba cada momento, esperando que algún detalle revelara la verdad oculta de la calle. Su rostro se volvía cada vez más sombrío a medida que revisaba las grabaciones y notaba que, independientemente de la dirección en la que filmara, la misma escena se repetía, ellos caminando sin fin, atrapados en un ciclo infernal. Laura, por su parte, intentaba plasmar en su cuaderno las deformidades de la calle. Sus manos temblaban al dibujar, las líneas se volvían caóticas y las imágenes, perturbadoras. Cada boceto parecía cobrar vida, susurros de algo mucho más oscuro y antiguo que la calle misma. Los ojos de sus dibujos la seguían, la acusaban, y pronto Laura empezó a verlos también en las sombras reales. El profesor, con su grimorio en mano, murmuraba incesantemente en lenguas olvidadas. Creía que la solución estaba al alcance, oculta en las páginas amarillentas del libro. Sin embargo, cuanto más leía, más se sumía en la locura. Los símbolos parecían moverse y cambiar ante sus ojos, reconfigurándose en patrones indescifrables. Una noche, mientras los demás dormían, el profesor se detuvo de repente, susurrando, «La calle no es infinita. La calle es el reflejo de nuestra condena». Sus palabras resonaron en los demás al día siguiente. Aunque no entendían completamente su significado, sabían que debían seguir al profesor, quien parecía tener una visión, una guía en el caos.
Con una nueva determinación, el grupo avanzó, ignorando el cansancio y el miedo que los acosaba. El ambiente se volvía cada vez más opresivo. Las paredes de los edificios parecían acercarse y el aire se espesaba con una neblina oscura que apenas dejaba ver más allá de unos pocos metros. Isabel, Rodrigo, Laura y el profesor avanzaban en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y terrores. Sin embargo, una noche, algo cambió. El grupo llegó a un cruce, algo que jamás habían visto antes. 4 caminos divergían, cada uno envuelto en una niebla impenetrable. Sin una clara opción, decidieron separarse, cada uno tomando un camino distinto, con la promesa de regresar al punto de partida si encontraban algo relevante. Isabel caminó por su sendero, sintiendo que la niebla la abrazaba con dedos fríos. Los edificios comenzaron a cambiar, transformándose en ruinas antiguas, como si estuviera viajando a través del tiempo. En las paredes, extraños símbolos brillaban débilmente, guiándola hacia una plaza abandonada en cuyo centro yacía una estatua de una figura encapuchada. Isabel sintió una atracción irresistible hacia la estatua y al tocarla, una visión la asaltó, vio a los antiguos habitantes de la calle, atrapados en un ciclo eterno de construcción y destrucción, víctimas de su propia codicia y ambición. Rodrigo, por su parte, siguió filmando mientras avanzaba por su camino. La niebla jugaba con las luces de su cámara, creando halos fantasmales que danzaban en la oscuridad. De repente, escuchó un susurro detrás de él. Al girarse, vio figuras humanas hechas de niebla, observándolo con ojos vacíos. Una de ellas, con un rostro sorprendentemente familiar, le tendió la mano. Rodrigo, sin saber por qué, sintió la necesidad de aceptar la oferta. Al hacerlo, su cámara cayó al suelo, grabando el momento en que la figura lo absorbía en la niebla. Laura caminó con una sensación de urgencia. Su cuaderno brillaba con una luz propia, y las páginas se pasaban solas, revelando dibujos de su propia vida. Los momentos más felices y trágicos se deslizaban ante sus ojos, y al final de su camino, encontró un espejo. En el reflejo, no vio a sí misma, sino a la versión de ella que siempre había temido, fría, calculadora y despiadada. El reflejo sonrió con malicia, y Laura supo que debía confrontar esa parte de sí misma para poder avanzar. El profesor, con su grimorio apretado contra su pecho, caminó hacia la oscuridad más profunda. A su alrededor, las paredes se llenaban de inscripciones que reconocía de su libro, y pronto se encontró en una biblioteca subterránea, repleta de volúmenes prohibidos. Al centro, un pedestal sostenía un libro encadenado, brillando con una luz dorada. El profesor comprendió que este libro contenía las respuestas que buscaba. Sin embargo, al abrirlo, una fuerza invisible lo lanzó al suelo, y una voz antigua resonó en su mente, exigiendo un precio por el conocimiento. Finalmente, tras lo que parecieron horas, los caminos de Isabel, Rodrigo, Laura y el profesor volvieron a converger en el cruce. Cada uno había enfrentado sus propios demonios y obtenido fragmentos de la verdad. Al compartir sus experiencias, comprendieron que la calle era una manifestación de sus propios miedos y deseos insatisfechos. La única manera de escapar era enfrentarse a sí mismos y romper el ciclo. Juntos, se dirigieron hacia el centro del cruce, donde un extraño símbolo brillaba en el suelo. Al unirse, una luz cegadora los envolvió, y la calle se desvaneció ante sus ojos. Despertaron en una pradera soleada, libres al fin de la maldición de la calle infinita. Habían logrado escapar no solo de la calle, sino también de sus propias limitaciones y temores. Sin embargo, el verdadero horror aguardaba en sus mentes. La experiencia los había cambiado irrevocablemente, y aunque estaban libres, cada uno llevaba consigo las cicatrices de su viaje. En el horizonte, una nueva calle se materializaba,
esperando a los próximos incautos que se atreverían a desafiar lo desconocido. En la distancia, el sonido de susurros persistía, recordándoles que la calle infinita nunca desaparecía por completo, siempre acechando en los rincones oscuros de la mente, lista para atrapar a las próximas almas errantes en su danza macabra y eterna.